con Mitzi Cordero. Vamos ahora de lleno a la parte de nuestro programa de Contrastes, en donde revisamos una serie de información y también de entrevistas que hemos transmitido a través de Mega Noticias con nuestros invitados de esta tarde. En esta ocasión saludo con gusto a Nicolás Vázquez, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Gracias, Nicolás, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Gracias a ti, gracias a todo tu auditorio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, hemos estado revisando diferentes puntos del país en donde las tarifas del transporte no han incrementado, por lo menos no en los últimos años, a pesar de que sí ha incrementado la gasolina, a pesar de que sí ha incrementado el diésel, a pesar de que muchos productos de la canasta básica también han ido en incremento y que esto afecta directamente a los transportistas. Parte fue también de la demanda que hicieron los transportistas de Amotac desde el lunes pasado, que lo hicieron a nivel nacional. Pero es necesario ahora un incremento al costo del transporte público, el costo que va directamente a los usuarios, sobre todo pues en una economía en la que estamos viviendo cada vez más complicada. Para nosotros es necesario, sabemos que es una situación complicada por todo lo que se vive después de la pandemia, la situación de la afectación que se tiene en toda nuestra economía, pero en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, desde el año de 2017 fue el último incremento. Se recordará que en aquel entonces se dio lo que se le llamó el gasolinazo y se dio un incremento. Se acordó que íbamos a ajustar la tarifa en fechas posteriores porque no era posible hacer un incremento más grande a pesar de que se requería. Sin embargo, se dio también en ese momento el sismo de septiembre 19 y bueno, ya no se pudo dar. Hablamos con la gente de gobierno y nos decía, tenemos que apoyar todos la situación de la economía, esta situación tan difícil que se enfrentó en la Ciudad de México nuevamente por los sismos, y bueno, quedamos en eso, pero sí, es necesario, tenemos ya una situación de incremento en los combustibles, y a partir de ello, no solamente en los combustibles, este incremento en los precios del petróleo a nivel internacional que se ha dado, se refleja también en los demás insumos como son llantas, aceites e incluso las refacciones que se utilizan para los autobuses. Hay un rezago muy grande en esta materia. Sí. Y más en ciudades que vivimos, no solamente ahí en la Ciudad de México o en el Estado de México, sino en otras de la República Mexicana, en donde no se está invirtiendo en pavimentación, están llenas de baches, y esto pues afecta directamente a las piezas que tienen los camiones, ¿no? Se desgastan cada vez más fácil, se ponchan cada vez más fácil las llantas, y esto pues genera un gasto que se va acumulando y de repente se tiene hasta el cuello. Pero Nicolás, vamos a revisar la propuesta de los diferentes transportistas que están pidiendo a lo mismo que ustedes, el incremento en las tarifas del transporte público, que seguramente el público que nos está viendo, la ciudadanía que nos está viendo, pues no estarán de acuerdo, o hay muchos que sí estarán de acuerdo, pero que están pidiendo a su vez pues el mejoramiento de las unidades, que esto tiene que ir acompañado del mismo modo. Pero a ver, ustedes están pidiendo que la tarifa sea de 9 pesos. En Nuevo León, la Comisión de Tarifas de la Secretaría de Movilidad propone un incremento en algunas zonas que incluso podría alcanzar los 18 pesos. En caso de Sinaloa, el año pasado tuvo un incremento general de 50 centavos, actualmente buscan que suba hasta un peso más, y el impacto pues en el bolsillo de las personas es una de las situaciones que los tiene preocupados. Pero yo le voy a decir algo, Ciudad de México es uno de los lugares en donde más bajo sigue estando la tarifa comparado con Veracruz. En Veracruz el transporte público de una ruta común, no foráneos, una ruta común local, pues cuesta los 9 pesos. Entonces sería justo hacer este incremento. ¿Podría ser una posibilidad? ¿Podría llevarse a cabo? ¿De qué depende de que se lleve a cabo? Mira, tenemos pláticas con la Secretaría de Movilidad, venimos solicitándole el incremento ya desde hace 3 años. Ha optado por subsidiar de alguna manera un tanto al transporte, un subsidio de 2,000 pesos el primer año y 2 años posteriores en relación a 6 meses y 3 meses en este último año, en donde nos apoya con 2,400 pesos en esta última etapa. La verdad es que no alcanza ni siquiera para revertir el incremento en los combustibles.
por lo que ya es una necesidad, y te decía, es el rezago. La ciudadanía, tienes razón, pide mejores esquemas de transporte, mejores unidades de transporte, y obviamente nosotros decíamos en alguna entrevista, esto es un círculo vicioso, porque el mismo gobierno nos dice que tienen que mejorar el servicio, y nosotros decimos, está bien, pero mejorar tiene costos. Te voy a poner un ejemplo. El autobús que nos costaba en el 2008, por ejemplo, 550,000 pesos, hoy cuesta 1,650,000 pesos, con algunas cuestiones ahí de tecnología que ha cambiado, que es este filtro de partículas para emitir menos gases contaminantes, o las partículas PM2.5, pero si tú observas, el incremento es de arriba del 200% en el precio de estas unidades, y de esa misma magnitud sería el incremento en los insumos necesarios. Es un panorama complicado, Nicolás, porque pues obviamente quien resulta afectado también es el consumidor final, que en este caso son quienes toman el transporte público. Hay lugares en el mundo que el transporte público es de primer nivel, que la gente lo usa, deja guardados sus vehículos para un viaje, para otro tipo de traslados, pero para asistir a la escuela, para asistir al trabajo, pues utilizan el transporte público, que es un transporte pues muy adecuado para hacerlo. Pero está también ligado al tema de la seguridad. No hay seguridad en el transporte público, se han hecho esfuerzos colocando cámaras, colocando botones de pánico, pero también ese tipo de situaciones les impacta a ustedes directamente. ¿Qué tanto? Les impacta mucho. La inseguridad es un tema no solamente en el transporte público, la inseguridad es un tema nacional. La situación que hemos visto de cómo ha crecido la violencia, cómo ha crecido el crimen, pues definitivamente el robo en el transporte definitivamente es algo que ha ido en incremento, como te digo, no en la Ciudad de México, en todo el país, desafortunadamente, tratando de inhibir la situación de la delincuencia, del robo en el transporte. La propia Secretaría inició un programa hace ya 2 años en donde inició la colocación de cámaras conectadas directamente a los módulos de la policía, las pantallas de la policía. Sin embargo, no se ha podido inhibir por fallas en el sistema en algunos casos, y porque definitivamente es demasiado el índice delictivo, ¿no? Entonces es una cuestión bastante delicada, difícil de combatir incluso, y debo de ser muy honesto y muy claro, a pesar del incremento que se pueda dar en la tarifa, porque no es por el precio que se tenga que se sube un ladrón a una de las unidades, ¿no? Yo creo que lo que sí se puede mejorar, si se da una tarifa justa, si te da una tarifa que nos permita renovar unidades, es precisamente eso, las unidades. Aquí en la Ciudad de México puedes encontrar unidades con modelos 1991-92, es decir, con más de 30 años ya trabajando en el servicio público, y tú lo dijiste muy claramente, representa una situación incluso de daño o de perjuicio hacia el propio usuario, que a final de cuentas termina pagando en ocasiones con dinero cuando te recibe un mejor servicio de transporte, o en ocasiones con un pésimo servicio, como se puede obtener a partir de tener este tipo de unidades que ya deberían de estarse cambiando. Pero te decía nada más esta diferencia en los costos. Para poder invertir se requiere esta situación de capitalización que no se ha dado. Tenemos que reconocer, el gobierno en 2 años en esta Ciudad de México ha invertido poco más de 2,000 millones de pesos en ir actualizando o modernizando. Se piensan en algunas otras unidades que se van a cambiar en este año, no sabemos de cuánto vaya a ser el monto de la inversión, pero definitivamente se cambian las unidades y se requiere, como decimos, de ese mantenimiento, y se requiere de ese diésel que hoy está mucho más caro, no solamente en la ciudad, en todo el país. Por eso una situación de los transportistas a nivel nacional de estar exigiendo pues el incremento en las tarifas, como decimos, no solamente aquí, en todas las entidades del país, hay el mismo reclamo de los transportistas.
Así es, Nicolás. Ahora revisemos el tema también de aquellos ciudadanos que viajan en comunidades rurales, porque el precio del transporte, ya lo decíamos, no es lo mismo que utilices un transporte local que el foráneo, que es más caro. Esta misma situación pues los ha puesto en una situación complicada a su vez en la familia, porque tienen que recortar gastos, porque tienen que bajar quizá en lo que iban a desayunar, en lo que iban a comer, o en comprar algo más por invertirle en el transporte público, que además se pueden llevar muchas horas de su día para poder llegar de un punto A a un punto B. Escuchemos esta situación también a la que se enfrenta la ciudadanía. Mira, definitivamente se enfrenta a una situación muy difícil, porque decíamos, esta situación de crisis económica no se vive solamente en este país, es una situación que se da a nivel mundial. Tenemos desafortunadamente la situación de que en las poblaciones del exterior de la ciudad, de las ciudades, el transporte no está regulado en cuanto a su tarifa. Ahí sí el precio obedece a los costos de operación, de mantenimiento administrativo, se costea, y las empresas federales pueden hacer los ajustes que consideran necesarios, situación que no podemos hacer los que estamos dentro de las ciudades. En todas las entidades, las secretarías de movilidad o de transporte, como se llama en cada una de las entidades, pues regula estos precios y ha mantenido por abajo los costos, ¿no? En algunas ciudades como Guadalajara, como Monterrey, han tenido cambios. Monterrey acaba de hacer un contrato para traer 800 unidades por allá de China, que van a empezar a circular en algunos meses ahí en la propia ciudad de Monterrey, y que tendrán un cambio. Ya es una situación de inversión. Aquí en la Ciudad de México se realiza la inversión, pero te decimos, todavía hay mucho parque vehicular que no se cambia. Calculamos que vehículos anteriores o que no están actualizados, hay un poco más de 15,000 unidades, lo que representa un mundo, porque el transporte público, cuando menos aquí en la Ciudad de México, el interno, mueve aproximadamente 7 millones de viajes persona a día. En los estados el impacto es grave, porque si bien es cierto que realizan en ocasiones un solo viaje, también lo es que el costo es de 20, 25, 30 pesos, dependiendo incluso de la localidad, ¿no? Hay lugares, las zonas en el norte del país, que son excesivamente caros, ¿no? A pesar de los apoyos que tienen, porque hay un diésel, se supone que hay un diésel que tiene un costo menor, hay un costo en el diésel fronterizo que reduce un poco los costos para poder hacer competitivas a las empresas allá. Situaciones que no vivimos en el interior de las ciudades. Así es. A ver, Nicolás, déjame escuchar este testimonio que tenemos de un estudiante que dice que gasta en la semana entre 100 y 250 pesos semanales para poder ir y regresar a la escuela. No solamente él, sino también tiene hermanos. Es muy complicado también para su mamá, que los mantiene, y que pues poder llegar, ¿no? Decíamos, de un punto A a un punto B. Si hay un incremento y hay transportistas, no los digo por ustedes, pero hay transportistas que no les respetan a los estudiantes a veces esta cuota que les dan especial, y se las ven negras, ¿no? Vamos a escuchar a este estudiante que nos dice. Simple y sencillo hecho de que le suban el precio a los camiones sería un desbalance total al momento de que mi madre me ayude, porque ella me ayuda con la escuela, porque no soy solo yo, son mis hermanos también. ¿Qué se puede hacer al respecto para poder apoyar a los estudiantes? Mira, yo creo que ahí es una cuestión de política pública en la Ciudad de México, en los transportes, cuando menos que otorga el transporte que otorga el gobierno de la ciudad, que es el caso del metro, el metrobús, transportes eléctricos. Se les ha incluso pedido que tramiten una credencial con la cual pueden obtener un descuento. Esto ya es, de alguna manera, se va haciendo obligatorio. Hay que migrar hacia nuevas tecnologías. En la Ciudad de México, en algunos casos, se está haciendo, al poder hacerlo mediante el cobro a partir de sistemas tecnológicos, que es la tarjeta de prepago. Y bueno, de esta manera podría ser un poco más sencillo. De lo contrario, pues caemos en la situación de que es una decisión del operador a veces realizarlo, ¿no? Cuando cobra en mano,
la tarifa, pues es de esta forma. ¿Por qué? Porque no está mecanizado y lo puede cobrar de la manera que quiera. Pero se requiere, como te digo, de una política pública. Sí te puedo comentar que en la Ciudad de México, cuando menos en el sector que conocemos un poco más, que es el de Metrobús, el gobierno de la ciudad le invirtió el año pasado 2,000 millones de pesos en subsidios. El costo real de la tarifa de transporte público en Metrobús debería de andar en cerca de los 17 pesos. Y en este momento la tarifa que se da, la tarifa social que le llama el gobierno de la ciudad, es de 6 pesos. Entonces la inversión que se ha hecho en ese sentido, pues obviamente es bastante grande. También esto nos sirve para identificar que no puede costar 16 pesos el transporte público en este sistema de transporte, y que tratar de modernizarlo con autobuses nuevos nos pueda costar 7 pesos, que es lo que cobra un autobús ya con estas características en la Ciudad de México. El desfase entre lo que pagaría el gobierno y lo que se paga directamente a los transportistas de alguna manera particulares de estas rutas, pues es demasiado. Entonces, este tipo de tarifas, cuando son tarifas sociales, que nosotros así las consideramos, tienden a perjudicar el servicio. ¿Por qué? Porque se deja de dar los mantenimientos adecuados, porque se deja de dar las capacitaciones adecuadas, y entonces los sistemas de transporte empiezan a hacerse precarios, ¿no? Entonces creo que la política pública tiene que ver con esto. Tú hablabas de que hay lugares, hay países en donde se da un servicio de transporte mejor. Hace algunos años, en el año 2000, hacíamos un curso con alguna gente de Francia y le preguntaba, ¿cómo es el transporte en Francia? Y ellos me decían, ¿cómo son las unidades? Me decían, pues como los México-Acapulco. ¿Y cuánto cobra cuál es el costo del transporte por un viaje en Francia? Y me decía, bueno, el equivalente a $1, cuando aquí se cobraban 3 pesos, ¿no? Estábamos hablando de $1 de 12.50, y entonces si haces el comparativo, en esas ciudades que le llaman de primer mundo, con una situación tecnológica diferente, pues la diferencia es enorme en cuanto a el servicio, pero también es enorme en cuanto al costo que tiene el transporte, ¿no? Ahí sí lo cobran de alguna manera respecto de los servicios, y cuando no, los estados hacen una política pública que otorga subsidios para poder accesar a estas unidades y a estas nuevas tecnologías. Sí, fíjate que por lo menos yo lo he visto, que reporteamos, ¿no? Directamente con los transportistas, con los usuarios, con los gobiernos, y cuando hemos visto que el gobierno se involucra en estos subsidios, en estas concesiones a su vez que se comprometen los dueños, y que se ve una mejoría en el transporte público, y hablamos de transporte público que incluso llega a tener aire acondicionado en lugares donde son muy cálidos, por ejemplo, y esto es un plus para los usuarios. Hay gente que diría, pero aire acondicionado quizá no se necesitará en Puebla, que el clima es un poco más benevolente, ¿no? Que en zonas costeras, por un decir, pero es un plus para los usuarios. Sin embargo, está la intervención o está el trabajo en equipo de diferentes partes que están allí y que se puede llevar a cabo. Estamos preocupados, y aquí en Mega Noticias estamos viendo cuánto nos está llegando a costar la vida, pero Nicolás, también a ti te cuesta, también les cuesta a tus compañeros, también nos está costando a todos, y uno de ellos es el transporte público. Se tiene que mejorar, sí, y de la tarifa que está actualmente de 6 pesos a 9 no es mucho. El asunto es que se tenga que trabajar con el gobierno y que haya esa disposición para poder hacerlo. Sí, se requiere de esa disposición, se requiere, como te decimos, de esa política. Es un riesgo, yo creo que tiene que ver en muchas ocasiones con la situación política del país. Digo, ¿quién de los políticos, del gobierno, del tipo que sea, del partido que sea, que es popular por incrementar las tarifas? Pues nadie. Entonces creo que tiene costos esta situación, hay que asumirlos, tenemos que asumirlos todos. Como ciudadanos también viajamos nosotros en el transporte público y nos damos cuenta de las carencias que existen, pero hay que decirlo con toda claridad. Tener un mejor transporte implica un mejor pago, porque tiene que hacerse un mayor gasto. Inversión. Sí, así sí, es, y que no cambia desde el 2017, tú nos lo mencionabas hace unos momentos. Nicolás Vázquez, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Ojalá podamos seguir hablando de este y otros temas, y sobre todo del avance que hay en las pláticas que se tiene con el gobierno de la Ciudad de México. Muchas gracias.
Gracias, Mitzi, gracias a todo tu auditorio. Gracias por su tiempo, vocero de la Fuerza Amplia de Transportistas. Vamos a la pausa y regresamos con más.